Vamos a resumir rápidamente en algunas cifras lo que fueron los 6 días de estallido en Francia. 5.662 vehículos incendiados, más de 1.000 edificios y comercios vandalizados, 3.300 personas que fueron arrestadas, 45.000 agentes de policía desplegados en todo el hexágono, 250 ataques contra comisarías, 722 efectivos policiales heridos. Bueno, estamos en comunicación con Eleonore Caroa, que es diputada de la Asamblea Nacional allí en Francia y que tiene la gentileza de atendernos. Eleonore, ¿cómo le va? Le saludo acá Darío Misraji. Muy buenos días, un placer estar con ustedes desde París. Eleonore, a ver, ayúdenos a entender un poco, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que viene ocurriendo a partir de la muerte de Nahel allí en Francia? Bueno, lo que está ocurriendo aquí en Francia es una situación muy grave, terrible, pero que ya ha ocurrido de manera quizás un poco más moderada en otras ocasiones. Hay un estallido social que concierne varias ciudades francesas, varios suburbios de ciudades francesas, en los cuales grupos, una minoría de personas, pero de personas muy jóvenes, están, como usted bien lo describió hace poco, están atacándose a los símbolos de la República y del Estado francés. Lo que aconteció hace 24 horas es de una gravedad extrema, o sea, que hubo un ataque al domicilio personal de un alcalde de una pequeña ciudad francesa, pero realmente el estallido en sí es algo que desgraciadamente Francia ya ha vivido, en particular en el 2005, cuando una situación similar se produjo y luego hubo un estallido que duró varios días. Claro, en el caso del 2005 también había sido la policía, en ese caso termina matando a dos jóvenes también de origen africano o con ascendencia, digamos, de países africanos, donde aparece de vuelta esta cuestión de, bueno, los franceses, porque son franceses, pero que tienen un origen que no es del hexágono, sino que en general viene de África, que no termina de asimilarse. Hay un documental del año 2015, le quiero preguntar por esto, Leonor, donde se van a una escuela, justamente el documental se llama, el nombre del documental es, ya le quiero decir el nombre, del año 2015, Los franceses son los otros, ese es el nombre del documental, en el cual van a un aula, la gran mayoría de los chicos que están en el aula son franceses, le preguntan, ¿quiénes son franceses? Levanten la mano, todos levantan la mano. ¿Quiénes se sienten franceses? Les preguntan, y casi ninguno levanta la mano, casi todos eran primera o segunda generación de franceses, pero tenían antecesores, digamos, de origen migrante. ¿Por qué pasa esto en la sociedad francesa de que este proceso de asimilación, de integración, pareciera haber fallado? Yo quisiera aportar quizás un poco de matiz a esta explicación. Obviamente es cierto que el joven Nahel, que estaba a bordo de un vehículo y que fue matado por un policía, era un joven de ascendencia, digamos, extranjera. Es cierto que hay muchos jóvenes que están en la calle, que lo son, pero yo creo que limitar el fenómeno a este fenómeno de la integración o de la no asimilación de ciertos jóvenes franceses, como usted bien lo dijo, es un poquito reductor. Yo creo que en Francia hay un descontento social y económico que se ha visto en otras ocasiones, que se vio hace poco con la cuestión de las pensiones, que se ha visto en varias ocasiones de manera más o menos puntual. Y yo creo que este estadillo que estamos viendo también tiene que ver con eso. Entonces, limitarlo y ponerlo solo sobre el plano de la falta de integración de algunos jóvenes de origen inmigrante es también vehicular un discurso que es un discurso que está aportando la extrema derecha y que a mí me parece un poco reductor. Yo creo que hay que ver cuáles son las causas del descontento en Francia y yo pienso que tiene mucho que ver con una falta de confianza de los unos con los otros y también con una falta de cohesión y de vivre ensemble, como decimos en francés, o sea, de ganas de hacer sociedad y de compartir algo, de tener un objetivo común. O sea, yo realmente para tratar de analizarlo de manera lo más imparcial y tranquila posible,
lo mirara como un fenómeno mucho más amplio y realmente creo que esa rabia, porque cuando uno llega a eso, de verdad hay una rabia de algunas personas, es mucho más amplia y también separar lo que es puro vandalismo, porque hay puro vandalismo cuando uno se ataca un supermercado, cuando uno se ataca propiedad privada, cuando uno se ataca algunos símbolos, es realmente puro vandalismo de un descontento que existe y que no se puede negar en la sociedad francesa. Ahora, importante que no es solo la extrema derecha, porque la extrema izquierda también plantea que el problema que se está viendo es el racismo estructural de Francia en contra de las minorías y que en definitiva lo que está haciendo es un estallido que son las minorías reaccionando ante ese racismo estructural. Digo, acá pareciera que son los distintos polos. ¿Cómo ve, por ejemplo, en este plano, si quiere, para seguir con lo de la derecha, la aparición de, por ejemplo, estos grupos que aparecieron cantando los colores de la bandera de Francia, como grupos de choque en contra, digo, de los que están protestando? ¿Le preocupa esto? Usted tiene toda la razón y puso el dedo ahí en la llaga. Realmente tenemos por un lado la extrema izquierda, que también está en ese discurso de la no integración, del racismo, y la extrema derecha, que está en ese discurso justamente de la no integración, que justificaría la violencia policial. Fíjese que este fin de semana hubo algo que a mí me parece terrible. Hubo dos llamados a contribución financiera, uno para la Correcto. familia de la víctima, del chico que fue matado por un policía, y otro para la familia del policía que tuvo ese gesto, del cual todavía no se sabe por qué tuvo ese gesto, y hay que decir que todavía eso se está investigando y está en manos de la justicia francesa. Los montos fueron eh, casi 10 veces superiores que se alcanzaron, casi 1 millón de euros, tengo entendido, para la familia del policía y Había muchísimo. superado el millón de euros. Por lo que vi Había recién, había superado el millón de euros. Exactamente, había superado 1 millón de euros, o sea que eso, cuando uno se pone a pensar conceptualmente, es una cosa que es increíble, decirse que por toda la solidaridad que se le puede expresar a las fuerzas de orden, a los policías, a los bomberos. Ayer hubo desgraciadamente un joven bombero de 24 horas, de 24 años, perdón, que falleció, y yo toda mi solidaridad para esas personas que hacen ese trabajo tan difícil, pero ver cómo se está en las redes sociales, cómo se está en este tipo de estructura, llamando finalmente a una radicalización y a una polarización de la sociedad francesa que es muy preocupante. Y entonces en ese centro nos encontramos nosotros, o sea, del partido oficialista, del partido de gobierno, entre un discurso muy extremo de derecha, un discurso muy extremo de izquierda y discursos que no aceptan matiz, porque lo que está pasando son tragedias. La muerte de un joven de 17 años, sean cuales sean las razones, es una tragedia. La muerte de un joven bombero de 24 años es una tragedia. La destrucción de los símbolos de la República, la destrucción de las instituciones, ya sean una minoría de vándalos, porque no hay otra palabra, también es una tragedia. Es muy difícil tener un discurso un poco desapasionado y con un poco de distancia. Por eso lo de la inmigración a mí me parece muy importante. No hay que negarlo, está ahí, es cierto, pero no es la única causa. Yo creo que hay un mal-être, un mal vivir, un malestar mucho más profundo en Francia y que hay que atacarse a ese malestar, hay que atacarse a lo que Claro. hace que vivamos juntos y que volvamos a tener confianza, y sobre todo hay que rechazar rotundamente toda tentativa de fácil de irse de un lado o de otro, y eso hoy es muy difícil Claro. cuando se ve el sufrimiento que se está causando con esta situación. Eleonor, interesantísimo. Muchas gracias por este tiempo con niños. Muchas gracias a ustedes, hasta muy pronto.